Después de entonces las sentidas reflexiones orientadas a la Semana Santa que acaban de recibir de su tutor, espero que con profunda contrición académica puedan ustedes prestar toda la atención necesaria a la clase. ¿Ya? Vamos a hablar nosotros hoy día de las normas de acentuación escrita. La próxima semana. Ah, ya está bien, hoy es general entonces. Ahí está. Pero, antes de hablar de estas reglas, debemos nosotros, ¿ya? Debemos nosotros hacer la distinción entre lo que es el acento y lo que es la tilde, ¿ya? Recordemos lo que también ya hemos estudiado nosotros en sonidos del lenguaje. Entonces, empezamos aquí. El acento y la tilde. ¿En qué se van a diferenciar? Miren, cuando hablamos de acento, hacemos referencia a la mayor fuerza de voz. Fuerza de voz que recae en una sílaba. En cambio, la tilde es un signo ortográfico que señala, signo ortográfico que señala el acento, ¿ya? Signo ortográfico que señala el acento. Por lo tanto, el acento es un fenómeno del habla y la tilde es un fenómeno de la escritura, ¿ya? Fenómeno de la escritura. Sí, chicos. Me preguntan si vamos a tener clase de corrida hasta las 2. El problema es que ya iniciaron ya los otros salones y si termino a las 3, no vamos a terminar a las 3. Por esa pausa, por ese corte, entonces siempre terminamos terminamos corriendo y yo demoro después y empalmo con 2 salones que son uni. Y ahí solo tengo la mitad del tiempo que con ustedes. En cambio, al tener así las 2 horas corridas, puedo manejar el tiempo. Ustedes terminan puntuales y yo también puedo empezar puntuales con ellos. ¿Ya? Es por eso. Entonces, fenómeno del habla y fenómeno de la escritura. El acento se presenta en casi todas las palabras. La excepción, o sea, ¿qué palabras no suelen tener acento?
son las monosílabas. Y luego tenemos aquí la tilde. La tilde se presenta en la menor cantidad de palabras. ¿Por qué? Porque se aplica el principio de economía lingüística. Se coloca tilde en la menor cantidad de palabras porque eso significa un menor esfuerzo, un menor gasto. El acento, además, entonces, tenemos, a ver, acento, fuerza de voz, fenómeno largo, fenómeno de la escritura, ya está. Esas son las diferencias. El acento, además, en nuestra lengua, tiene dos características. ¿Cuáles son? La primera, es que el acento es libre. O si tú gustas, también puedes colocar esto. Variable. Por eso el acento es un fonema, porque tiene capacidad distintiva. Ya hemos dicho que hay lenguas en las que el acento es fijo. En el japonés, todas son graves. En el... ponlo dentro del libro, por favor. Dentro de ese librito. Gracias. En el japonés, todas son graves. En el francés, todas son agudas. En el quechua, todos son graves, ¿no? Pero en el español es libre. Mira cómo cambia el significado. El acento está aquí. Depositó. Ahora, deposito. Depósito. Al cambiar la posición del acento, cambian los significados. Depositó es una acción en tercera persona y en tiempo pasado. Deposito, acción en primera persona y presente. Depósito, ya no es una acción, es el nombre.
Es el nombre de un lugar. O depósito alude también a una cantidad. Realizó un depósito de 2.000 soles. ¿Te das cuenta? Cambia el significado. ¿Por qué? Porque cambia el acento. Y lo mismo puede ocurrir con otras palabras. Lástima, lastima. Pérdida, perdida. Triángulo, trianguló. Pacífico, pacificó. Entonces, como el acento en el español es libre o variable, es capaz de diferenciar los significados. Y precisamente esa es la segunda característica. ¿Ya? Esa es la segunda característica. Es distintivo. Es distintivo. Aquí nosotros tenemos una palabra, depositó. Tenemos una palabra llamada aguda. Deposito, tenemos una palabra llamada grave. Depósito, tenemos una palabra llamada esdrújula. ¿Se dan cuenta? De esa forma, de esa manera, nosotros podemos, ¿ya? De esa manera nosotros podemos diferenciar las palabras y a partir de su diferenciación establecer distintos significados. Ya, esas son las dos características del español. Variable porque cambia la posición del acento y distintivo porque permite oponer significados. Ya, permite oponer significados. Entonces, veamos acá. ¿Cuáles son las reglas generales? ¿Ya? ¿Cuáles son las reglas generales de la acentuación escrita? A ver, reglas generales de la acentuación escrita. Primero, ubiquemos el acento. Eso es uno, el acento. Segundo, ¿cómo se llama la palabra? Y tercero, la regla de tildación. Regla de tildación o también de acentuación escrita. Cuando las palabras tienen el acento cuando las palabras tienen el acento en
la última sílaba, ¿ya? Cuando tienen el acento en la última sílaba, atención, estas palabras se denominan agudas, ¿ya? Se denominan agudas. Estas palabras agudas van a tildarse en el siguiente caso. Si terminan en N, S o vocal. Solo en esos casos, si terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, reloj, pared, tambor. Son palabras agudas. Ninguna se tilda. ¿Ya? Ninguna se tilda. En cambio, tesón, después, sofá, estas son palabras que están terminando, como dice la regla, en N, en S o en vocal. Solo en esos casos. Pero hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Si hay consonante antes de la S. Si hay consonante antes de la S, ya no se tilda. Por ejemplo, tienes aquí coñacs. Esa es una. O tienes aquí robots. Entonces, también son palabras agudas. Y están terminando en S. Pero como antes de la S hay otra consonante, antes de la S hay T, antes de la S hay C, ya no se va a tildar. Vamos ahora con las graves. ¿Cuáles son las palabras graves? Que también se conocen como llanas y son las más numerosas en el español. Cuando dicen que el español es una lengua grave o llana, es porque la mayor cantidad de palabras son de esta clase. Tienen el acento en la penúltima sílaba. ¿Y cuándo se van a tildar? Solo si terminan en consonante. Pero no en cualquier consonante.
Es una consonante diferente de N o S. ¿Ya? Por eso, una palabra como camisa. Camisa termina en vocal. Entonces, como termina en vocal, no se tilda. Si termina en N, por ejemplo, examen. O si termina en S, por ejemplo, tesis. En estos casos, no se está tildando. En cambio acá, fíjate en cráter. Termina en R. Fíjate en árbol. Termina en L. O en lápiz. Termina en Z. Entonces, estas palabras son graves que están terminando en consonante distinta de N o S y se van a tildar. La excepción. Si antes de S hay consonante. O sea, si tenemos una palabra grave que termine en S, no se tilda. Testis, dosis. Pero ¿qué ocurre si en esa palabra grave que termina en S, antes de esa S, hay consonante? En ese caso, entonces, estamos ante una excepción. Comics, Bíceps, Records. ¿Ya? Comics, Bíceps, Records. Como se trata de un grupo consonántico, entonces se debe colocar esa tilde. Luego tenemos las palabras esdrújulas,
y sobresdrújulas. Cuyos acentos están en la antepenúltima y la tras antepenúltima. Estas palabras esdrújulas siempre se van a tildar. Son las más escasas en el español. Siempre se tildan. No importa en qué terminen. Pueden terminar en vocal como rápido. Puede terminar en S como exámenes. Puede terminar en T como superávit. Puede terminar en vocal. Como orgánico. Ah, superávit es grave, perdón. Estaba pensando en otra cosa. Hábitat. Ahí está, es así. Entonces, se tildan. Tratándose de las sobresdrújulas, siempre se tildan. ¿Ya? Siempre se tildan. Por ejemplo, déjamelo. Llévaselas. Devuélvaseles. Etcétera. Lo que debes recordar es que las sobresdrújulas resultan de unir un par de pronombres personales átonos a un verbo grave. ¿Eso qué significa? Eso significa que las palabras sobresdrújulas siempre son compuestas, ¿ya? Las palabras sobresdrújulas siempre son compuestas. Tienes el verbo grave, lleva. Le añades se y las, llévaselas. Tienes el verbo grave, devuelva. Le añades se y les, devuélvaseles.
Por ahí me preguntan, ¿por qué tesis y examen son graves? Son graves porque el acento, o sea, la mayor fuerza de voz, está en la penúltima sílaba. Pero no se tildan. No se tildan porque examen termina en N y tesis termina en S. O sea, son graves porque su acento está en la penúltima sílaba. Pero para tildarse deben concluir en una consonante diferente de N o S. De la misma forma, así como rápido tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima, mira, última, penúltima, antepenúltima. Exámenes también tiene en la antepenúltima, mira, nes última, me penúltima y sa antepenúltima. Igual ocurre con hábitat. No es habitat, tampoco habitat, sino hábitat. Aguda, grave, esdrújula. Aguda si terminar en co, grave si terminar en ni, pero el acento está en ga. Entonces, orgánico, orgánico es grave. A veces se confunden en esto, ¿no? ¿Por qué examen no se tilda y exámenes sí? Compara. Men es la última sílaba. Sa es la penúltima. Es grave que termina en N. Es grave porque su acento está en la penúltima. Y como termina en N, no se tilda. En cambio, en exámenes, el acento está en sa. Es esdrújula porque la última es nes. La penúltima me y la antepenúltima sa. Y las esdrújulas siempre se tildan, no importa en qué acaba. Ya vamos a llegar, vamos a hablar del hiato, de la tilde diacrítica y de la tilde enfática. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a hablar de ese tema, pero después de que todavía realicemos algunas precisiones sobre las reglas generales. Ahora, quiero que se den cuenta de algo, chicos. Las reglas de la acentuación. Ah, claro, por supuesto. Sí lleva acento. O sea, una palabra puede tener acento aunque carezca de tilde. ¿Ya? Repito, una palabra puede tener acento aunque carezca de tilde. Por ejemplo, miren ahí en la pizarra, reloj. Reloj tiene acento. Pared tiene acento. Tambor, tesón tienen acento. Pero no se tildan. La tilde no es un morfo. Un morfo es la realización de un morfema. Un morfema es la idea que tienes de algo. La manera en que se materializa esa idea, ese es el morfo. Por ejemplo, tienes acá la idea de singular. Tienes la idea de plural, la idea de masculino, etc. Entonces, a ver, usemos el femenino.
¿Cómo indicas el femenino? Con la A. La A es un morfo. Pero también lo puedes indicar con tris, ¿no? Así como dices abogada, médica, ingeniera, dices también actriz, emperatriz, obstetriz. Entonces, ese tris es el morfo. ¿Hay palabras que no tengan acento? A ver, regresamos a la primera parte de la pizarra. ¿Qué dice aquí? Que el acento o mayor fuerza de voz se presenta en casi todas las palabras. O sea, si digo casi, quiere decir que hay un pequeño porcentaje que no tiene. Y en efecto, ese pequeño porcentaje son en su mayoría palabras monosílabas. Los monosílabos no tienen acento. Excepto, o sea, ahí sí hay una excepción. Nosotros vamos a aprender en la tildación diacrítica de 8 palabras que sí tienen acento. Y en la tildación enfática vamos a aprender de algunos casos en los que la palabra monosílaba sí se tilda. ¿Qué monosílabos? A ver, tienes fe, dio, vio, fe, dio, vio, fue, fui, bien, ya. La palabra yo, esa sí tiene. Generalmente el acento, el carácter acentual en los monosílabos se aprecia solo cuando estás dentro de un conjunto, ¿no? Dentro de un conjunto. O sea, dentro de un enunciado. Entonces, en ese enunciado, recién te vas a dar cuenta de si la palabra tiene o no tiene un tiene o no tiene a ver, una sonoridad de mayor relevancia. La palabra que se encuentra en ese grupo de monosílabos excepcionales. Te, de, mi. Ya lo vamos a ver. Vamos con calma. Un ratito, ya me acordé para qué había ido a buscar el teléfono. Le tomo una foto a la pizarra porque necesito borrarla. Y luego seguimos explicando. ¿Dónde estoy? Un ratito.
A ver. ¿Qué debemos precisar? Primero, ¿cómo se aplican estas reglas generales en términos complejos? ¿Ya? ¿Cómo se aplican en términos complejos? Aunque el nombre de complejo a mí no me parece no me parece adecuado. Yo diría que son términos compuestos, porque vamos a tener dos raíces, dos lexemas. Sin embargo, se prefiere usar el término complejo porque hay un caso, el de los adverbios de raíz adjetiva, en el que realmente no hay sino una raíz, ¿no? Entonces, por incluirlo, se prefiere decir casos complejos. A ver, acentuación escrita en palabras complejas. Lo de complejas se aplica porque hay varios componentes, pero insisto, preferiría compuestas. A ver, lo primero. Uno, en términos yuxtapuestos. ¿Qué ocurre? Si tenemos balón y mano, entonces se origina la palabra balonmano. ¿Y de qué nos damos cuenta? Mano no lleva tilde porque es grave que termine en vocal. Balón es aguda que termine en N. Entonces esta sí merece tilde. Cuando se yuxtapone, cuando se pega palabras para formar otra, el primer término pierde el acento. Nuestro énfasis está recién en la segunda palabra, ¿no? Entonces, balonmán, no. El segundo término conserva el acento. Y luego lo que hacemos es aplicar las reglas generales. Como te das cuenta, mano es palabra grave, termina en vocal, por eso no se tilda. Ahora, décimo. Décimo más séptimo. Décimo más séptimo. Fíjate. Estas palabras son esdrújulas. Originan decimoséptimo.
Décimo, como es el primer término, pierde el acento. ¿Dónde se queda? En séptimo. Se queda en séptimo. ¿Qué clase de palabra es séptimo? A ver. Esdrújula. Y como es esdrújula, lleva tilde. Ahora, 100 y pies. Son monosílabos. Por lo tanto, son palabras átonas. O sea, ¿y eso por qué ocurre? Hace un rato te dije que para poder establecer la tonicidad de los monosílabos, esto ocurre solo en conjunto, ¿no? Te dije, solo nos damos cuenta de ese acento, de esa fuerza de voz, cuando está en relación con otras palabras. Entonces, mira, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si tengo dos sílabas? Una suena más fuerte, o sea, yo puedo hablar de un mayor porque existe un menor, o al revés, este es mayor porque este es menor. Eso es lo que ocurre cuando tengo al menos dos sílabas. Pero si tengo solo una sílaba, ¿con qué comparo? No hay nada. ¿Con qué comparar? No puedo hablar de acento. Es lo que ocurre con los monosílabos. Ahora, date cuenta. Ya tengo 100 pies. Son monosílabos. Pero cuando se juntan, ¿qué cosa tengo ahora? Cuando se juntan tengo una palabra bisílaba. Dime, ¿en cuál de ellas está el acento? Tú, para reconocer que palabras como yo o como tú son tónicas, ¿qué es lo que haces? Las utilizas dentro de una oración. Tú vas al cine. Yo ingresé. O sea, solo en ese contexto te das cuenta. Entonces acá ocurre lo mismo. Al relacionar estas palabras, ya tienes dos sílabas. Y de las dos sílabas te das cuenta de que una suena más fuerte. ¿Cuál suena más fuerte? ¿100 o pies? A ver, 100 pies. ¿Dónde está el acento? Eso. Entonces, como aquí está el acento, lo que además cumple con la regla, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nosotros observamos? Que el primer término siempre es átono. Cuando se juntan, el primer término siempre es átono, ¿no? Justo ahí se está cumpliendo. Entonces, tenemos ahora una palabra que es aguda. Y como termina en S, ¿te diste cuenta? Ok. Ya, eso es con las palabras yuxtapuestas. Vamos ahora con las palabras unidas por guión. Si tú quieres, anótalo para que no te vayas a olvidar. El primer término pierde el acento. Ya, el primer término pierde el acento. ¿De acuerdo? Ya, ahora, palabras unidas por guión.
son los casos de político-social, histórico-geográfico, o teórico-práctico. O de repente, peruano-canadiense. Ya está. ¿Qué ocurre con estos términos? Cuando están unidos por guión, cada palabra conserva su acento y de ser necesario también conserva su tilde, como acá, teórico práctico. Acá tienes acento peruano canadiense, ninguna tiene tilde. Si tú escribes físico-químico así, de esa manera, en efecto, en físico-químico se va a mantener para cada uno se mantiene, ¿qué cosa? Para cada uno se mantiene su acento y de ser necesario se mantiene su tilde. Ajá, buena pregunta. Y cuando se dice bioquímica, uno, bio no es una palabra. Bio es solo una raíz. O sea, no llega a ser palabra, es una raíz. Bioquímica, macrobiótico, microbio. ¿Te das cuenta? Es una raíz, es un elemento compositivo. Aquí hablamos de palabras. Segundo, claro, como en antropología, zoología, biogénesis, bioma, abioma, etc. Ya. Ahora, ya, está bien, está bien. No, yo tomo fotos, no te preocupes. Entonces, uno no es palabra, sino raíz. Y lo segundo, así fuese una palabra, estás juntando bioquímica. Bioquímica. Bio es el primer término, pierde el acento. El segundo término es química, entonces, ¿quién mantiene el acento? Química. Y como es esdrújula, tilde. Por eso bioquímica se tilda. Así como se hacen biogénesis. ¿Te diste cuenta? Porque hay yuxtaposición. O sea, la yuxtaposición es cuando se fusionan, cuando se hacen una sola. Aquí también se hacen una sola, pero mira, es a través del guión. A través del guión. Entonces, el guión es un elemento que nos permite a nosotros juntar las palabras. Ok. Número 3. En adverbios
de raíz adjetiva. ¿Qué ocurre? Fíjate, tenemos suave. Suave es un adjetivo. Le añadimos el sufijo mente y se origina suavemente. Dulce. Le añades el sufijo mente. Y ahora tienes dulcemente. Ninguna de estas palabras, ni suave ni dulce, tenía tilde. Por lo tanto, ni suavemente ni dulcemente llevan tilde. Rápida más mente. Hábil más mente. Estas palabras que se originan con esa sufijación, fíjate, mejor lo resalto, en el adjetivo raíz tienen tilde. Entonces, como el adjetivo original tiene tilde, como el adjetivo original tiene tilde, el adverbio resultante también tendrá tilde. ¿Ya? Esa es la regla que se va a aplicar. Si el adjetivo original no tiene tilde, la nueva palabra tampoco lleva. Si, en cambio, el adjetivo original sí tiene tilde, en consecuencia, la nueva palabra que se forma también llevará tilde. Y sí, siempre, siempre. Ajá, es solamente con el sufijo mente, solo con el sufijo mente. Ahora, atención, estas palabras son muy especiales. Fíjate, suave, dulce, rápida, hábil. Esa es la sílaba tónica del adjetivo. El sufijo es bisílabo. Como el sufijo es bisílabo, entonces, tararán, mente. Como el sufijo es bisílabo, entonces también tiene acento. Quiere decir que estas palabras tienen dos acentos. Ningún elemento compositivo pierde. Es un caso único, ¿ya? Es un caso único entre las palabras del español.
Esta clase de palabras son ditónicas. Esta clase de palabras son ditónicas. Quiere decir que son palabras con dos acentos. Y no se clasifican como graves ni sobresdrújulas. Siempre se trata de palabras ditónicas, ¿ya? Es un caso especial, es el único caso en el español de palabras que tengan dos acentos. Suavemente, dulcemente, rápidamente, afectuosamente, trabajosamente, delicadamente, exquisitamente, compulsivamente, chinchosamente, etcétera. Ya, como tú quieras que se forme esa palabra, pero siempre que son de este tipo, se trata de palabras ditónicas. Siempre serán palabras de doble acento. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Avancemos. Cuatro. Ah, no, ya no sería cuatro. Ya estás tres y ya está. Atención, acentuación octativa. ¿En qué consiste? Acentuación octativa. Se trata de un fenómeno, dialectal. La misma palabra según el lugar se pronuncia, se acentúa diferentemente. Se acentúa diferentemente pero el significado se mantiene. El significado no cambia. ¿De acuerdo? El significado se mantiene. Así es. Las palabras unidas por guión
también tienen dos acentos, pero cada una en su propia palabra, ¿no? O como tú dices, pero separadas. Entonces, se pronuncian diferentemente, pero el significado se mantiene. Tal es el caso de fútbol o fútbol. Video o video. Misil o misil. Litosfera o litosfera. Por ejemplo, los mexicanos dicen, y ya viene ESPN. Ah, no, no va a salir, no va a salir. Un ratito. Ahora sí. Y ya viene ESPN con lo mejor del fútbol mexicano. Ellos lo dicen así. Nosotros decimos, y en su último partido en el campeonato peruano de fútbol, Alianza Lima derrotó por 1-0 a UTC. Fútbol, fútbol. Las dos formas son correctas. No hay una que sea mejor que la otra. Ninguna debe ser corregida. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con esta otra palabra. Pues según las últimas noticias, se habla de un vídeo comprometedor para el político peruano. No, los españoles dicen al vídeo. Nosotros decimos video. Otro ejemplo, claro. Allá en Norteamérica suelen decir la Amazonia y aquí solemos decir Amazonía. Entonces decía, no hay una forma que sea más correcta que la otra. Las dos son correctas y las dos son igualmente válidas dentro de su área. Eso sí, como las dos formas son correctas, por favor, acuérdate de lo siguiente. Como las dos son correctas, según examen de admisión, te preguntan, señale cuántas tildes son necesarias en el siguiente texto, cuántas tildes se han omitido, cuántas tildes requiere, o sea, cuántas tildes faltan, ¿no? O sea, en el fondo es eso, o se necesitan. Este tipo de palabras no las cuentes, ¿ya? No las cuentes. Porque con tilde están bien, sin tilde también. Por lo tanto, si al ser escritas sin tilde también es correcto, no necesita, no requiere. ¿De acuerdo? A ver, te pregunto, ¿cuántas tildes serán necesarias en esta oración? A ver. ¿Cuántas tildes requiere el siguiente texto? ¿Ah?
Por ejemplo, a ver ahí, ¿cuántas tildes? Y se puede decir de las dos formas. Tú que me preguntaste por sobresdrújulas. Puedes escribir sobreesdrújulas o mejor sobresdrújulas. Cuando tenemos dos, este es un tema que en verdad se estudia en morfología. Pero bueno, cuando tenemos dos vocales iguales, I, o, se pueden fusionar si el significado no cambia. O sea, tú puedes decir portaaviones o portaaviones. Puedes decir sobreesdrújulas o sobresdrújulas. Porque el significado no cambia. En cambio, fíjate, no puedes hacer eso con archi-ilegales. Porque si fusionas II, se lee archilegales y sería todo lo contrario. ¿Ya? Ok. Entonces, veamos. Me dicen que 3. No, no requiere. ¿Por qué? No requiere porque con tilde o sin tilde está bien. Amazonia, Amazonía está bien. Dejó, esta sí. Dejó de tener representación, esta sí. Después, esta sí. ¿Se dan cuenta? Imagínate, te dan estas alternativas. A5, B4, C3, D2. Respuesta. Porque Amazonia, es que sí, se puede decir Amazonía y Amazonía lleva tilde. Yo, por ejemplo, siempre escribo Amazonía y siempre digo Amazonía. Así como digo video o digo fútbol. Y por eso yo también le escribo con tilde. Pero en un examen, si viene una de estas palabras, no la cuentes, porque con tilde o sin ella, la palabra está bien escrita. Es más, les cuento una anécdota. Hace unos 4 o 5 años, en otra institución donde todavía laboro, estábamos, me llamaron porque tenían una duda en el solucionario. En el examen de San Marcos decía cuántas tildes son necesarias y estaba la palabra fútbol. ¿Ya? Y entonces la duda era, ¿lleva o no lleva? Porque sabemos que es de acentuación optativa. Entonces yo sostenía que sí había que colocar la tilde porque también la ortografía dice que el hablante la debe pronunciar y tildar según su entorno, según su sentir. Y caray, si acá todo el mundo dice fútbol, ¿conocen a alguien que diga fútbol? No, ¿no? Todo el mundo dice fútbol. Entonces había que colocar la tilde. Sin embargo,
ellos me convencieron con otro razonamiento. O sea, yo era el único que decía hay que tildarla. Dicen, sí, pero fíjate que es el examen. Y también la regla dice que con tilde o sin tilde está bien, así que no necesita. Al final tuvimos suerte porque se impuso el criterio de mis compañeros. En el solucionario dijimos que no debía llevar tilde. Y fue bueno. ¿Por qué? En esa época el CEPRE San Marcos sí editaba un solucionario. Y recuerdo que el propio CEPRE decía, al ser una palabra que no requiere tilde, no es necesaria su colocación. No es necesaria. ¿Se dan cuenta? Por eso, con esa base, con ese antecedente, les digo, si viene cualquiera de estas palabras, no coloquen. Ahora, ¿cómo saberlas? Ya, no se preocupen. Yo más tarde, ya desde la tranquilidad de mi casa, o de repente el jueves, que es un día de devoción, no sé, ya me doy un tiempito y le voy a enviar a Aldair un archivo. Tiene razón, es una pregunta de recontra trampa, ¿no? Le voy a enviar a Aldair un archivo donde están todas esas palabras, que son como 80, esas palabras. Pero no creas que te tienes que aprender las 80, sino que las vas a reconocer. Por ejemplo, las que tienen terminación iaco, zodiaco, zodiaco, agiaco, agiaco, maníaco, maníaco, etc. Las que tienen terminación esfera. Por ejemplo, litósfera, litosfera, ionosfera, ionosfera. La única excepción es atmósfera. Siempre, en todas partes dicen atmósfera, así que esa no tiene optativa. ¿De acuerdo? Y de esa manera te vamos a facilitar las cosas. Bien, chicos. Vamos entonces, ahora sí. Un ratito lo voy a tomar foto de una vez. Gracias. Ya. Y ahora sí llegamos a la pregunta que me estaban haciendo varios. Y ese C, y ese sí. Este grupo de palabras es el que se conoce como de acentuación especial. ¿Ya? Acentuación especial.
Es muy sencillo. Una de estas reglas especiales ya la hemos estudiado. La semana anterior, cuando nosotros hablamos de diptongo, de triptongo y de hiato, señalamos el hiato acentual, es decir, el hiato que se produce por rompimiento del diptongo. Entonces, esa es la primera regla. Se habla de tilde disolvente, para la que señala el hiato acentual. Por ejemplo, en caíste, creía, reúne, oíase. En todas estas palabras hay que colocar la tilde. Y date cuenta, está contrariando, ¿no es cierto? Mira, aquí en oíase no hay problema, esa es esdrújula, pero en reúne, en caíste, se trata de graves que terminan en vocal. La cámara, sí, ahorita. Ah, ahí está. Se trata de graves que terminan en vocal, pero de todas maneras deben tildarse, es obligatorio. ¿Por qué? Porque es necesario señalar ese hiato acentual. 2. Tildación diacrítica. La tildación diacrítica es aquella que se aplica en algunos términos para poder establecer una diferencia. Se trata de palabras en las que la tilde sirve para diferenciar. Tenemos el caso de él, mira. Por comodidad para la explicación, voy a colocar aquí ciertas formas y luego otras, pero pueden estar en la mitad de la palabra, ¿no? O de la oración. Ocurre con él, con tú y con mí. Cuando estas palabras están antes de un nombre, por ejemplo, acá tenemos la palabra premio. Acá tenemos la palabra hermana. Y aquí tenemos la palabra abuela. Entonces, date cuenta que están antes, están antes de nombres. Entonces, él anuncia a premio. Tú anuncia a hermana. Mi anuncia a abuela.
como están antes, mira, están antes de esos nombres, se trata de determinantes. Quiere decir que estas palabras presentan al nombre. El gran premio, fíjate, fue para él. Tu hermana estudia más que tú. Mi abuela cocinó. Carapulca para mí. Ahora date cuenta de algo. Cualquiera de esas palabras tú la puedes reemplazar por un nombre. Fíjate, estas palabras equivalen a un nombre. Cualquiera de esas la puedes reemplazar. Fue para Juan, estudia más que Sofía, cocinó carapulca para mi tío Tito. Cuando las palabras equivalen a un nombre, se tildan. Siguiente caso. Te invito luego a tomar el té. ¿Cuál de esos té? ¿Cuál de esos té es el que hace referencia a la infusión, a la bebida? El segundo, muy bien, el segundo es el que se tilda. Cuando equivale a la infusión, cuando se refiere a la infusión, se tilda. En cambio, este té, cuando ese té acompaña al verbo, te llevo, te aviso, te dejó, te dirá, ese té no lleva tilde. Fíjate, ese té es como decir a ti. Entonces, cuando la palabra té equivale a decir a ti, cuando está junto a un verbo, no se tilda. Ahora tienes la palabra de. ¿Cuál de los de? A ver, ¿cuál de los de? Fíjate ahí. ¿Cuál de los de indica obligación de dar? ¿Cuál de los dos es orden de dar? El segundo. Entonces, cuando sea orden de dar, se tilda. Este es el verbo dar. No. Ahora fíjate, acá dice de qué. ¿De qué fruta? O sea, ¿de dónde? Entonces, este de aquí es un nexo. Se trata de ese nexo llamado preposición. La preposición no se tilda. ¿Cuál de estos dos más? ¿Cuál de estas palabras? ¿Cuál de estas palabras
equivale a decir pero. ¿Cuál equivale a pero? El primero, muy bien. Entonces, este que equivale a pero no se tilda. Equivale a decir pero, equivale a decir sin embargo. Y cuando la palabra indique, como en este caso, cantidad, se tilda. Chicos, el más con tilde, ese más con tilde, puede ser adverbio, puede ser determinante, puede ser pronombre, puede ser conjunción. Pero estas palabras todavía ustedes no saben reconocerlas. Entonces, solo guíense por este consejo. Cuando la palabra más equivale a cantidad, mamá, sírveme más. Oye, ¿y hasta cuánto más vamos a esperar? Uy, qué pena, se acabó el pan, anda, compra más. Entonces, cuando ese más indique cantidad, debe tildarse. La palabra sé. ¿Cuál de los dos sé? Fíjense, ¿cuál de los dos sé equivale a saber? ¿Cuál de los dos indica acción de saber? Como cuando ya sé la respuesta, ya sé tildación. Sé. Acá tenemos entonces el verbo saber. Cuando sea el verbo saber, lleva tilde. Y el otro caso es el siguiente. Mi mejor y querido amigo siempre sé. Este es el verbo ser. El mismo que encontramos en sé más responsable. Oye, sé acomedido. Sé respetuoso con tu abuela, no le quites el bastón. Oye, sé puntual. Entonces, en ese caso, cuando te esté indicando la acción de ser, lleva tilde. Y para terminar con los monosílabos, si eres amable con ella, te dirá que sí. Si eres amable con ella, te dirá que sí. ¿Cuál de los dos sí es una condición? Si eres amable, te dirá que sí. Exacto. Esta es una condición. Si es que no lleva tilde, iba a poner condición, pero he puesto condicional. Ya está. Entonces, el nexo condicional no lleva. Pero acá es una afirmación. Sí, ya aprendí tildación. Sí, me voy a esforzar. Sí, también soy alumno de Bonex. Entonces, cuando es una afirmación, tilde.
El otro caso. Se desmayó, pero ya volvió en sí. Ya volvió en sí. Entonces, este sí, ¿a qué cosa alude? Se desmayó, pero ya volvió en sí. Esto significa en él mismo o ella misma. ¿Se dan cuenta? Quítale brillo, por favor. Brillo. Quítale brillo a la... Gracias. Entonces, se desmayó, pero ya volvió en sí. Estos son los 8 casos de monosílabos. A estos 8 casos de monosílabos le acompaña uno de polisílabo. ¿Cuál es? La palabra aún. ¿Cuál de los dos aún equivale a incluso? A ver. No, yo no he hablado de la nota musical. El sí de la nota musical, si no lo he mencionado, no lleva tilde. Exacto, el primero. Es como decir incluso o inclusive. En cambio, este aún quiere decir todavía. Cuando equivale a todavía, se tilda. ¿Ya? Y para terminar, fíjense, para terminar, número 3. La tildación enfática. ¿Cuál es esta tildación? La que se aplica, la tildación enfática es la que se aplica en los interrogativos y admirativos. Es para diferenciar de los relativos. Por ejemplo, mira, el libro que leí me gustó. Ese es un relativo. Para no decir leí el libro me gustó, digo, el libro que leí me gustó. No estoy preguntando, no estoy formulando admiración. En cambio, si digo, dime, ¿qué libro leíste? O si fuese así, ¿qué lees? O si expresas admiración, sorpresa. ¿Qué libro tan bueno? O
No sabes qué gusto me dio verte. En esos casos, mira acá, estás preguntando y en los dos últimos estás mostrando admiración, sorpresa. Entonces, cuando se trata de un relativo, no se tilda. Si se trata de un interrogativo, se trata de un interrogativo o de un exclamativo, entonces sí se tilda. ¿Ya? ¿Y con qué palabras? ¿Con qué palabras ocurre esto? Atención. ¿Con qué palabras ocurre esto? Fíjense. A ver, ¿en qué palabras? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuál? O su plural, ¿cuáles? ¿Cómo? ¿Dónde? Y también la forma ¿a dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Que también puede ser cuánta, cuántos y cuántas. Con esas palabras se puede crear, con esas palabras se puede formar oraciones interrogativas o se puede formar oraciones exclamativas. Ojo, no porque esté dentro de los signos de interrogación ya se va a llevar tilde. ¿Eh? Por ejemplo, ya, que ya estamos sobre la hora. Ya no se preocupen, chicos, ya nos ganó. Miren, es un tema que siempre viene en los exámenes de admisión. Entonces, es un tema en el que ustedes por eso han tenido un montón de preguntas. Ya, yo me he demorado en responder y prefiero que hagamos eso porque este conocimiento ya ustedes se lo llevan. Y la próxima semana lo vamos a dedicar, que es algo chiquitito, lo vamos a dedicar a resolver esta y la otra práctica. ¿Ya? Así que no se preocupen. Ahora, aquí, díganme,
¿Cuál de los que lleva tilde? ¿El primero, el segundo o los dos? ¿Aquí estás preguntando o aquí estás preguntando? A ver, tú dices, ¿que ella dijo qué cosa? ¿O dices, que ella dijo qué cosa? Ahí está. Como que aún no sabe cómo terminar su libro. ¿Cuál? Como que aún no sabe cómo terminar su libro. La pregunta es acá, ¿cómo va a terminarlo? Aquí, ¿cómo fue la manera como lo capturaron? Muy bien. ¿Quién fue quien dijo esa mentira? Ahí está. ¿Se dan cuenta, chicos? Así es entonces como nosotros debemos preguntar. ¿Ya? Yo les agradezco todas las preguntas que han hecho. Como les digo, la próxima semana vamos a resolver esta práctica y la de la siguiente clase. ¿De acuerdo? ¿Nos vamos al quizzes? Ya. Vamos al quizzes entonces. Yo espero aquí para la retro. Correcta. En la A, al ojo, la primera es un error. Vio, monosílabo. Deletré a lo palabra, esdrújula, faltó la tilde. En la C, igual que en la A, la palabra fue, monosílabo de un solo uso, no se tilda. Y en la E, la palabra infeliz es aguda, pero termina en Z, no se tilda. Entonces, cuando yo encuentro un error, ya descarto. La respuesta, sí, sin necesidad de haber revisado, la D. Y me alegra, la mayoría acertó. Pero aún así, ya, miren, la alternativa A, muchos. Si la primera palabra es un error, ¿qué pasó? ¿Por qué se equivocaron ahí? ¿Ah? Siguiente. Empleo adecuado de la acentuación diacrítica en los enfáticos. Uy, lo acabamos de hacer. ¿Cómo es que me han fallado? Y en la E es donde más han fallado. ¿Quién mal anda, mal acaba? Ese es un relativo. No estás preguntando, no estás mostrando sorpresa. En cambio, fíjate en la que sí es respuesta. Cuando diga sí. Ah, ¿tú qué dijiste? Pero es que ese cuando no es enfático. Oye, pero si eso es lo que queremos ver, que tú sepas diferenciar cuándo es enfático y cuándo no es enfático. Precisamente porque no es enfático, no se debía tildar. Entonces, a pesar de que la mayoría acertó, chicos, ustedes que se equivocaron, más atentos. Repásenme bien este tema y ya saben, la próxima clase tenemos para desarrollar 30 preguntas al menos. ¿Ya? Listo. Gracias por su atención, muchachos, y a repasar. Aprovechen estos días de reflexión para orientar esa reflexión a su preparación. Nos vemos. Nos vemos. ¿Ya? Y no te preocupes, Academia Spammer. Aquí te vamos a enseñar. O de repente